Elena Morera, gusto en saludarte, presidente de Causa en Común. Ciro, buenos días. No sé si se haya disparado así, seguramente se ha hecho en otras ocasiones, pero una imagen... Pero no la recordamos así vista en la tele, ¿no? Yo no. Sí, qué impresionante. ¿Cómo estás, María Elena? Bien, Ciro. ¿Lista para el domingo? Lista para el domingo, muy entusiasmada de que salgamos muchísimos mexicanos, no solamente en la Ciudad de México, en muchas ciudades del país a marchar por Vibra México, ¿no? Ya confirmaron Guadalajara, Puebla, Culiacán, Monterrey, Tabasco, Mérida, Irapuato, ayer estaba confirmando Tijuana, San Diego. Ya ha confirmado también varias ciudades de Estados Unidos que van a salir a manifestarse. También en Londres, en Madrid y en Berlín va a haber manifestaciones. O sea, es una manifestación enorme en contra de la embestida que ha emprendido el presidente Donald Trump, no solamente en contra de México, sino del mundo. Y me parece pues que ya era momento de salir a marcar y a decir los mexicanos que no estamos de acuerdo y que México necesita respeto. Necesita respeto. ¿Qué es ese respeto a partir de una manifestación, María? Pues mira, la manifestación, como ya lo hemos visto y platicado, lo platicamos el lunes aquí. Sí. Lo platicamos el lunes y lo platicamos en el 2004, ¿no? Aquella marcha contra la inseguridad, junio del 2004. En junio del 2004, una marcha no te cambia las cosas, pero sí da un testimonio de lo que queremos y eso puede hacer que se abran canales. Porque el único interlocutor, por supuesto, no es el presidente Trump. Hay muchos americanos que tienen negocios con México, hay muchas instituciones americanas que siguen trabajando con México y que podemos ahí abrir canales de comunicación, que se cuiden a nuestros migrantes, que se vigilen los consulados, que no haya faltas a los derechos humanos en las deportaciones y por supuesto pues también de este lado de acá, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno de México con los migrantes que vienen? ¿Cómo nos va a representar y cómo nos está representando ante el gobierno de Estados Unidos? Entonces me parece que es muy importante que los mexicanos salgamos a manifestarnos el domingo. ¿Qué va a hacer con los migrantes y cómo nos está representando y defendiendo el gobierno? Ese es otro tema importantísimo. Son dos de los puntos, además, claro, que han generado controversia en la convocatoria de la marcha. Yo creo que no, yo creo que ese punto no ha generado ninguna controversia. O sea, los mexicanos queremos que estén nuestros migrantes bien representados y que... Allá en Estados Unidos. Y que cuando regresen a México tengan opciones, ¿no? Entonces, pues también el gobierno de México va a tener que incentivar el que se creen mucho más empleos. ¿Pero tú crees que eso es del gobierno? ¿Es una responsabilidad del gobierno? Yo creo que crear empleos, no, a ver, el gobierno no crea empleos. Sí. El gobierno pone las bases para que se puedan crear, para que los empresarios puedan crear más empleos. Entonces yo creo que la agenda con Estados Unidos es tan compleja y que pues hay muchos puntos que ver, ¿no? Si se va a renegociar el TLC o si se va a hacer otro tipo de tratado. Entonces me parece que son muchas cosas que están en juego y que a los mexicanos nos afectan, ¿no? Porque nos va a afectar en todo. Nos va a afectar en nuestra economía, nos va a afectar en nuestra seguridad y no hemos salido a manifestarlo como ya lo hicieron más de 4 millones de personas alrededor del mundo. Contra Trump. Contra Trump, claro. Contra Trump, no por México. Nos decía Alejandro Martí, que es otro de los convocantes, estuvo aquí el miércoles, el presidente de SOS, nos decía que pues no le gustaba que en la convocatoria de la manifestación se hablara del combate a la corrupción, del combate a la impunidad, y me quedo con una frase de él, dijo: yo siento que el gobierno del presidente Peña Nieto nos está defendiendo muy bien ante Trump. ¿Coincides con ese punto de vista? No coincido. No coincides. Absolutamente no coincido con el punto de vista de Alejandro. Yo creo que Alejandro, cuando lo convocaron a esta marcha o cuando él se sumó a esta marcha, no leyó la convocatoria, porque la convocatoria claramente dice: unámonos en favor de defender a México y a los mexicanos ante las amenazas del gobierno de Trump. Y luego en otro punto dice: exigir al gobierno de México asumir acciones concretas e inmediatas para combatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Eso lo sacamos desde el primer día que sacamos la convocatoria y no la hemos cambiado. Sí. ¿No? De ahí entonces, la pregunta, no te la hicimos el lunes, pero le hicimos a Alejandro. De alguna manera esta también va a ser una marcha en contra del gobierno, una marcha
muy crítica contra el gobierno mexicano. Mira, no es una marcha en contra del gobierno mexicano y tampoco es una marcha en favor del gobierno mexicano. Es una marcha de rechazo al presidente Trump, ese es el primer objetivo, y el segundo objetivo es el exigir que el gobierno nos represente y nos rinda cuentas en todas las negociaciones con Estados Unidos. ¿Sientes que no lo está haciendo el gobierno? Siento que todavía vamos muy tibios, ¿no? O sea, nosotros creemos que las negociaciones... el imperio y contra un tirano. Que está negociando contra un tirano y tiene que ser muy complicado. Por eso es que no pedimos que nos diga qué está negociando en ese momento, que nos diga cuando salen las negociaciones exactamente en qué quedaron. Y yo entiendo que sea muy complicado, ¿no? Porque no lo digo yo, el señor Trump tiene un perfil patológico y lo han dicho los especialistas. Una máquina, ¿no?, de propaganda y de mentira. Pero Así hasta es. Donde sabemos, el gobierno mexicano al día de hoy no ha negociado nada. Está en acercamientos, habla, llamada telefónica, se pues dicen por eso, cosas. cuando negocie, lo único que medio acordaron es que le iban a bajar al tono de las palabras con lo del muro. Pero negociaciones. Bueno, pues cuando se negocie, Sí. Que nos diga qué negociaron, ¿no? Oye, dos cosas. Uno, queremos tocar, porque la verdad duele un poco, porque yo los conozco a todos ustedes desde hace 12, 13 años, Alejandro Martí, a Isabel Miranda de Wallace, a ti desde luego, los hemos seguido en sus distintas luchas, ahí han estado siempre de primera, siempre inobjetables, en ocasiones hemos tenido controversias, entonces duele mucho verlos enfrentados. Quería tocar ese punto, el de... Yo creo que no estamos enfrentados. Pues sí están, No, Marilena. Sí a ver, están. espérame. Imagínate que la marcha del 2004 hubiera salido de 2 puntos y unos diciendo no es una marcha por esto, no es por lo otro. Duele, y duele en este momento, y más cuando se está hablando de unidad. A ver, eso pues no es una pregunta para mí, ¿no? Nosotros salimos hace 15 días a convocar a la marcha. Vibra Todos los México. grupos que se sumaron a Vibra México se sumaron por mutuo propio. Todos los que se han querido sumar se han sumado, y te quiero decir que hay una convocatoria sumamente extensa. Ya somos más de 77 organizaciones. Me gustaría mencionarte algunas. Adelante. Artículo 19, Cauce Ciudadano, la Central Campesina Cardenista, el Centro de Comunicación Social, CENCOS, el CEMEFI, el CIDE. Tenemos también la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comunicación del Diálogo y Conciencia, Códice, Grupo de Información de Reproducción Elegida, GIRE, Impunidad Cero, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bueno, por supuesto la propia UNAM, la Universidad Iberoamericana, Reinserta a un Mexicano, Renace, Sociedad en Movimiento. O sea, hay cientos de organizaciones que están trabajando para que la marcha salga bien. Sí. Y el que Isabel haya convocado el mismo día, a la misma hora, a otra marcha, pues sí me parece un poco absurdo, ¿no? ¿No platicaste con ella? ¿No le No. dijiste, Isabel, vamos juntas? No, porque no sabíamos que iban a hacer eso, ¿no? A mí Laura Elena Rejón me dijo... Lo dijo aquí en radio. No. ¿Qué día fue lo de Isabel? ¿El miércoles? Creo que todo fue el mismo miércoles. A ver, mira, yo con la única que hablé de ellos fue con Laura Elena Rejón, que me dijo, no estamos de acuerdo con los puntos de exigencia al gobierno. Y le dije, pues nosotros sí estamos de acuerdo con los puntos de exigencia al gobierno y vamos Además, a salir. Así convocamos. Y así convocamos, ¿no? Entonces, después le dijo a alguien de mi oficina, pues entonces yo voy a convocar otra marcha. Nunca nos imaginamos que fueran a hacer, pues no sé, que fueran a convocar el mismo día y a la misma hora. Sí me parece insensato completamente de parte de ellas. Sin embargo, bueno, todos tenemos el derecho a ocupar el espacio, y me parece que las organizaciones que estamos convocando en Vibra México tenemos muy claro por qué queremos salir a marchar. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando sobre la marcha el domingo con María Elena Morera. ¿Cómo ves las redes sociales diciendo que va a ser una marcha de ricos? ¿No te lleva de regreso al 2004? Entonces fue una marcha de pirurris. ¿Te acuerdas? Bueno, vamos a tocar estos temas ahora que regresemos. En la Morera, a ver, antes que nada, una aclaración. Yo no estoy diciendo que la marcha
domingo, esta que está llamando Vibra México, sea una marcha de ricos? Por supuesto que no, pero le dije a María Elena Morera, eso están diciendo en las redes. ¿Cómo en el 2004 decían que era una marcha de pirurris? Una frase que, por cierto, se le atribuyó a Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, y él siempre negó. Pero sí decían, son unos pirurris, y te señalaban a ti, tú eras una de las pirurris de las lomas. En 2004 eso decían, y sin embargo en la marcha también se vio que salieron personas de todos los niveles económicos, porque todos estábamos molestos por el tema de la inseguridad. Y fíjate, eso me hace recordar que si bien las marchas son solo un testimonio, también hay cambios. Si recuerdas, la mitad del 2004, después de la marcha, 2005 y 2006 fueron los años de menos secuestros en México. Después de que desde 1997 hasta el 2017. Entonces, mira, sí sirvió para presionar al gobierno a hacer un mejor gobierno. Surgieron y tomaron fuerza muchas organizaciones, entre otras la que tú presidiste durante muchos años, México Unido contra la Delincuencia. Surgieron una serie de personajes que ese año, al año siguiente, en ese momento, en esa época, que siguen siendo fundamentales en la lucha contra el crimen. Entre otras organizaciones, ¿no? Isabel Miranda de Wallace. Entre otras, Isabel. Ahora, ¿qué va a pasar el domingo, María Elena? ¿Ustedes van a marchar? ¿Van a salir a las 12? Vamos a salir a las 12 del Auditorio Nacional. De esa zona de Reforma. Más o menos van a llegar a las 2 de la tarde al Ángel de la Independencia. Por cierto, ya viste que la Cámara de Radio y Televisión está pidiendo que se toque el himno en todas las estaciones a las 2 de la tarde. Está padrísimo. Bueno, pero a las 2 va a venir llegando, si es que salen a tiempo, etcétera, del otro lado de Reforma, se van a encontrar con la otra marcha. Ahí se van a juntar y no se van a empezar a chiflar, no se van a empezar a gruñir. Pues, ¿no? Mira, y todas las expresiones son bienvenidas. Yo lo que sugeriría es que nos centremos en nuestros objetivos. Y una vez que lleguemos al Ángel, vamos a cantar el himno nacional y ahí se disuelve la marcha. Y se acabó. Y entonces el lunes, pues ya empezaremos a pensar cómo hacemos una agenda común con todas las organizaciones que están en Vibra México y cómo impulsamos que los temas que nos afectan y nos duelen a los mexicanos puedan ir hacia adelante y podamos seguir trabajando en ellos como lo hemos venido haciendo pues muchísimas de las organizaciones que convocamos Vibra México. ¿De dónde surgió Vibra México, Marilena? Perdón. No te preocupes. Gracias. Mira, surgió de una plática con María Amparo Casar y con Enrique Cárdenas del Centro Espinosa Iglesias, donde pues estábamos muy preocupados con las declaraciones que empezó a hacer el señor Donald Trump ya como presidente, ¿no? Porque pudo haber dicho muchas cosas en su campaña, pero ya como presidente afirmar que somos una bola de criminales y de violadores y que va a poner el muro y etcétera, etcétera, dijimos tenemos que salir a manifestarnos, no puede ser que esto sea así. Entonces nos sentamos a platicar, luego pues se sumó Transparencia Mexicana, se sumó el Instituto de Jurídicas de la UNAM, con Pedro Salazar, López Ayón, y se hizo el documento de la convocatoria tal como lo ves. Y de ahí empezamos a difundirlo, nos empezaron a llamar organizaciones que se querían sumar, empezamos a llamar a otras organizaciones, luego tuvimos una reunión donde estuvo Emilio Álvarez y Casa, estuvo Rocío Culebro, estuvo Pablo Giró de México Unido contra la Delincuencia, estuvo Joaquín Quintana de Convivencia sin Violencia, y pues de ahí lo hemos ido jalando y subiendo. Luego hice un grupo de WhatsApp y la gente me empezó a decir, oye, mete a tal organización y mete a tal organización que ya se quieren sumar, y así es como ha ido avanzando esta convocatoria tan importante. ¿Ves mucha gente el domingo en la Ciudad de México? Sí, veo mucha gente el domingo en la Ciudad de México. ¿Es una marcha como la del 2004? Mira, yo no me atrevería a decir eso. Aquella fue monumental. Creo que el objetivo es diferente y los mexicanos todavía nos tenemos que sensibilizar mucho más a que lo que está pasando en la frontera nos afecta a todos, ¿no? Muchas veces somos más de tomarnos un café y decir Trump está mal, está loco, ¿no? Pero pues eso
no nos dice nada, ¿no? Mejor salgamos el domingo a expresarnos, salgamos de forma pacífica, porque pues vamos a ir con nuestras familias, con nuestros niños, y yo creo que tiene que ser pues de forma pacífica para que todos manifestemos nuestras ideas. Me parece que México es un país muy plural y es por lo que todos tenemos que estar trabajando porque siga siendo un país que en la pluralidad, en la diversidad, pues también sea incluyente y cooperativo. Bueno, pues lo veremos, vamos a ver qué sale de esta marcha, porque a fin de cuentas no deja de ser fácil salir a gritarle a Trump, como hemos dicho aquí, mentarle la madre a un gringo malo, mentarle la madre a Trump, pues está muy fácil, ¿no? Lo hacen en las calles de Estados Unidos, lo están haciendo en muchos otros lugares. Seguramente va a haber gente en esta manifestación que va a gritar fuera Peña y todo eso. Tampoco es ni muy novedoso ni muy difícil. Pero vamos a ver qué sale después de la emoción que seguramente va a traer esta marcha. ¿Qué pasa el lunes y qué pasa en adelante? ¿Qué pasa en adelante? Si esto fue nada más una marcha, un momento de protesta popular, de concentración popular, o si Vibra México se convierte en una organización fundamental para los próximos años, o en una organización, una asociación, una confederación, no sé qué vaya. Una red de organizaciones. Una red Mira, yo creo que sí van a salir cosas buenas. La madre a Trump está Déjame muy fácil, decirte, por ejemplo, hace unos días estuve con un grupo de la Central Campesina Cardenista, ¿no? Y ellos nos decían, bueno, sí tenemos mucho interés en participar en la marcha porque pues estamos de acuerdo con las demandas que se están poniendo, pero sí nos gustaría que después nos sentemos a platicar para que ustedes también conozcan cuál es la realidad del campo en México, a qué nos estamos enfrentando y a qué nos vamos a enfrentar si nos empiezan a detener nuestros productos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también se puede abrir una agenda común y me parece que pues todas las organizaciones vamos a seguir trabajando en nuestras agendas, ¿no? Mi principal agenda es seguridad, justicia y rendición de cuentas en causa en común. Pero esto no quita que podamos empezar a escuchar también otras agendas y podamos ayudarles a empujarlas juntos, que me parece que esa es una de las fortalezas que tiene Causa en Común, el empujar agendas conjuntas. De hecho, te platico que ya estamos en preparación con muchas organizaciones más también para la tercera cumbre ciudadana. Entonces, pues yo creo que de aquí pueden salir cosas buenas, pueden salir en la diversidad agendas comunes, si logramos entre las 77 organizaciones y las que se están sumando el día de hoy, tener algunos puntos claros que todos podamos empujar, ¿no? Porque es muy difícil empujar agendas y ya nos pasó en el 2004 que el pliego petitorio era una biblia, ¿no? Y al final México Unido contra la Delincuencia nos quedamos empujando la agenda, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí tenemos que hacer una organización mucho más estratégica, platicarnos mucho más y generar mucho más puentes de confianza entre las organizaciones. Creo y tengo confianza que eso sí va a salir de esta marcha. Pues ojalá tengan mucho éxito, ojalá sea, más allá del evento del domingo, que es muy probable que concentre a mucha gente, ojalá que dé algo más a partir del lunes, María Elena. Y tú tienes una gran experiencia en eso. Estamos haciendo esta entrevista, casi la misma entrevista, 13 años después, en otra circunstancia, ¿no? Es increíble, hoy se habla ¿Hace mucho cuántos años? Hoy se habla mucho que las redes sociales y demás. Hace 13 años era una convocatoria, sobre todo en las primeras semanas, pues prácticamente a partir de algunas pocas entrevistas que daban en medios de comunicación. Así es, completamente no existían las redes diferente. Sociales y juntaron... Ya no me acuerdo si a 100,000, a medio millón. Bueno, también las redes sociales no te sirven. Mira cómo le están pegando las redes también. Para llevar gente a la calle, ¿no? Te sirven para la crítica, para Vamos a ver. tomar el termómetro, pero pues la ayuda de todos los medios de comunicación en esto es fundamental. Y la verdad que qué pena, porque las conocemos desde hace mucho tiempo, las estimamos mucho a las dos, las respetamos mucho a las dos. Qué pena ver distanciada a María Elena Morera de Isabel Miranda. Pero amigo, es que nunca, a ver, hemos estado... Yo nada más digo qué pena, yo no estoy diciendo quién tiene la razón. No, aquí no hay de razones, ¿no? Cada quien tiene sus puntos.
Isabel Miranda y yo tenemos agendas comunes, como por ejemplo la de secuestro. Sí. Sin embargo, en el tema de derechos humanos pensamos completamente distinto. Causa en común es mucho más cercano a las organizaciones de derechos humanos. Nosotros creemos que los derechos de todos son importantes, sin importar quién. La vas a ver, la vas a ver el domingo, Isabel. Sí. Ahí nos vamos a ver todos. Vas a tener y te que esperamos recuperarte aquí. Físicamente, te veo muy resfriada, Marilena. Estoy muy resfriada. Gracias por venir además esta mañana. Pues sí. Vas a ver a Isabel el domingo. Pues nos vamos a ver ahí todos y esperamos, Ciro, también verte a ti. Vamos, pero es que ya no sé a cuál de las dos sí. Pues vamos a parar ahí en el. Vea la en que el tú monumento. quieras. Con la que. Pues con la que tengas objetivos comunes, ¿no? Porque estos son dos marchas con dos objetivos, con un objetivo común que es en contra de Donald Trump, y en la de Vibra México con un objetivo hacia exigir al gobierno de México que también hagamos lo que nos toca, y a los mexicanos, porque esta vulnerabilidad que tenemos es responsabilidad también, por supuesto, de nosotros y de nuestro gobierno, ¿no? Bueno. O sea, yo diría que es obligación del gobierno revertir la vulnerabilidad y también responsabilidad de la sociedad. Entonces, me parece que pues ahí nos vamos a encontrar. Bueno, y ojalá todavía, que sea en el último momento, pues hay un acuerdo para que esto sea una marcha y no quede la impresión, la percepción que sí existe hoy, de que en una marcha en la que entre otras cosas se llama la unidad, van a marchar desunidas dos corrientes. Son dos puntos, salen de dos puntos diferentes y confluimos en el ángel de la independencia. Bueno. Claro que sí, Ciro. Está bien, bueno, los veremos. Mucha suerte. Gracias. Además, Gracias a cuidar, ti, a cuidarse resfriado, Marilena. Sí, caray. No, tienes también 48 horas, pero me imagino que van a ser 48 horas de muchísimo trabajo. De muchísimo trabajo, todavía tenemos Pero muchos pendientes. Vamos a tener reuniones todavía con varios grupos, o sea, y todavía pues muchas entrevistas de prensa. Pero esperamos. ya nada con Isabel, nada. ¿No has hablado con ella en estos días? No. No, nada. No, porque pensamos diferente. Pero Ciro, hay tú- cosas que tú no te pueden has ser juntado iguales. con personas que piensan diferente. Muchas Tú ya has sacado veces. acuerdos. Muchas veces sí hemos llegado a acuerdos, y el acuerdo de ahora es confluir en el ángel de la independencia. Bueno, suerte a Vibra México, suerte también a, ¿cómo se llama? Esta organización que crearon para la marcha, Mexicanos Unidos. Sí. ¿Mexicanos Unidos o México Unido? No, Mexicanos Unidos. Ahí está, Mexicanos Unidos por nuestra dignidad, en fin, únete, hazlo por México. Y de otra parte de Paseo de la Reforma va a salir la marcha de Vibra México, que hay que decirlo, es la convocante original, la que convocó desde hace un par de semanas. Y bueno, suerte a Marielena Morera, a todas las personas que participen ahí, y vamos a ver qué mensaje queda, qué sentimiento queda de todas estas marchas, y sobre todo si esta movilización es el nacimiento de algo bueno, de algo para oye, es una este momento, oportunidad para el para 2000, México, para el ¿no 2017. crees? Yo O creo sea, que yo es creo una- que el que Trump es nos una esté gran pegando todo el día oportunidad. es una oportunidad para que en México nos veamos. Yo veo un gran país en términos anímicos, en términos, parte de eso es la convocatoria de la marcha de ustedes. Yo veo un país despierto y un país que está calculando lo que viene, ¿eh? No veo un país arrinconado y muerto de miedo. No, al contrario. Yo creo que al contrario, y esto nos puede hacer que seamos un país más unidos en la diversidad y teniendo muy claro cuáles son nuestros objetivos, que deben de ser bajar la desigualdad, bajar la corrupción, bajar la impunidad y estar fuertes frente al gobierno americano y negociar lo mejor para México, porque Sin tenemos duda. muchas cosas buenas que negociar con ellos y las tenemos que poner en la No mesa. está fácil negociar ahí con ese tirano, ¿no? Es un tirano Con que ese ojalá troglodita. dure poco. Bueno, gracias a Marielena Morera.